Fenomenal. Bueno, buenos días a todos. Un placer teneros aquí, a los que estáis presencialmente y a los que están haciendo el esfuerzo de conectarse, pues también, ¿no? Lo único que no van a tener la recompensa de un café y además de la compañía y de la charla. Bueno, pues vamos a empezar a contaros lo que son las cifras del año 2022 de Renting. Voy a hacer la presentación no muy extensa. Luego veremos el vídeo cuando concluya, que se va a ser lo que vamos a divulgar, el material que vamos a divulgar en las redes. Y luego, como sabéis, podéis preguntar pues, todo lo que consideréis. Aquí de lo que sabemos básicamente es de Renting y vosotros sabéis más que yo de automoción, o sea que yo creo que ese puede ser el ámbito. Bueno, empezamos. La primera cifra, y sabéis que para nosotros es la más importante, es como siempre la flota viva. La flota viva ha tenido un crecimiento de un 7,15%. Es la variable más importante, ya estamos registrando pues por encima de los 853.000 vehículos. Es la parte esencial porque, como sabéis, aunque luego en el Renting lo vamos a ver, la parte de matriculaciones, lo hacemos porque todo el sector habla de matriculaciones, pero al final el parque es lo que te está indicando cuántos vehículos tienes en la gestión de las compañías de Renting y con cuántos clientes estás trabajando, y por supuesto es lo que te da estabilidad al proyecto empresarial de nuestros asociados, ¿no? Es decir, al final es lo que marcará el ritmo de crecimiento de sus cuentas de resultados, ¿no? Es un muy buen dato. Si lo viéramos y lo comparáramos con qué estaba sucediendo antes de la pandemia, veníamos con crecimientos fuertes en matriculaciones, pero crecimientos de flota en torno al 5%. Ahora mismo estamos con crecimientos en torno al 7, el 8%. El cierre 7,15. Si vamos al número de clientes, pues bueno, la buena noticia es que a pesar del contexto y de las dificultades en la fabricación de vehículos, en las entregas, el número de clientes continúa creciendo con un ritmo que era el esperado, el que habíamos anunciado en otras comparecencias, cercano al 4%, un 3,91. Ya estamos con 258.000 clientes, claramente sigue la tendencia al alza. Aunque aquí sin duda el efecto fundamental es que haya coches. Si no hay coches es muy difícil crecer en clientes. Sí que podemos conservarlos, yo creo que ese es el secreto del Renting, que fideliza altamente a los clientes, pero si no hay nuevos vehículos, la ampliación del colectivo de clientes pues es imposible, ¿no? Esto ya lo habíamos comentado. Pero es que realmente el famoso sorpaso que muchas veces habéis comentado, pues se produjo ya hace 18 meses y el ritmo, aún en esta atonía de entrada de clientes, continúa. Es decir, seguimos creciendo, más del 52% de los clientes son personas físicas, lo vamos a ver ahora. Estamos hablando de personas físicas particulares y personas físicas autónomos, es decir, no nos engañemos. Prácticamente el 50% se distribuye entre los particulares y el otro 50% entre los autónomos, ¿vale? Sin embargo, yo creo que esto es precisamente lo que hace que el Renting esté con esta expectativa de crecimiento que afortunadamente se puede ir confirmando año tras año, es que si esto lo vemos todavía en la evolución de lo que pesan los clientes en el parque, pues vemos que todavía, voy a empezar por el final, la gran empresa tiene un peso muy significativo en esos 853.000 vehículos que os he contado. Es decir, prácticamente el 83% proviene de grandes empresas, que son empresas que tienen flotas de más de 100 vehículos. ¿Vale? Es decir, estamos hablando de un peso muy importante. Si esto lo comparáramos hace 5 o 6 años, el nivel que tenían las grandes empresas era próximo al 62%, es decir, 20 puntos más. ¿Vale?
¿Ha sucedido que han perdido flota? En la nota lo tenéis. No, no se ha perdido flota, se ha perdido peso relativo. Es decir, la flota sigue creciendo en las grandes empresas, en este caso un 0,40, es decir, ha tenido un crecimiento bastante vigoroso, pero lo que están haciendo es que otros segmentos son los que están yendo más rápido que la gran empresa, ¿no? Porque está creciendo de una manera orgánica. Este año, un poco por indicar las dos características más importantes, es que, por lo que os he dicho antes, los autónomos y particulares en este escenario de escasez de vehículos han detenido ese crecimiento relativo. No significa que hayan disminuido flota, significa que en términos relativos han perdido esa inercia de crecimiento que tenían. Y realmente los fabricantes, a la hora de buscar quiénes eran los adquirientes de esos vehículos, han ido a la gran empresa, lo veis, ¿no? Menos 0,44, donde se estaba creciendo anteriormente de una manera muy capilarizada, a más un 0,40, que es lo que están creciendo las grandes empresas, ¿vale? ¿Quién está sufriendo especialmente? ¿Quién no está en una tierra de nadie en el mercado actualmente? Sobre todo las pequeñas empresas, ¿eh? Las pequeñas empresas prácticamente han detenido su crecimiento porque no cumplen de alguna manera los criterios fundamentales. O sea, no es un mercado masivo en sí mismo y no es un mercado tan importante para los fabricantes como las grandes empresas. Está claro que nos va la marcha. Aquí hemos puesto la guitarra para evidenciar que esto es España. No voy a entrar en detalle de esta lámina, la vais a tener para vosotros con el material, pero sí que teníamos una preocupación máxima en este momento de debilidad de la entrega de los vehículos y del mercado, de si el fenómeno de capilarización, del fenómeno de que el renting se estaba desarrollando especialmente con los segmentos más pequeños, con los particulares, con las microempresas, eso se estaba deteniendo o no. Y la buena noticia es que no, es decir, seguimos viendo que prácticamente todas las comunidades autónomas, con 3 excepciones que ahora indicaré, la cuota de clientes es superior a la cuota de parque. Esto significa que la flota que tiene Andalucía en renting se hace con muchísimos clientes, no con una gran flota, ¿vale? Es decir, no es que venga una gran flota como puede ser una institución pública, una gran empresa, y con un solo cliente consigues tener mucho peso. No, se está haciendo a base de una gran cantidad de clientes. En todos los casos, excepto Cataluña, Madrid y País Vasco, que son lo que eran los nichos fuertes cuando nació el producto renting ya hace muchos años, se da la vuelta porque también son las sedes de grandes empresas, pero en el resto de comunidades, todas, si os fijáis, Andalucía pues tiene una cuota de clientes del 10,5 y de flota del 7,8, ¿no? Es decir, realmente hay muchos clientes para construir esa flota. En Aragón pasa lo mismo, el 3% en cuota de clientes, el 2,23% en flota de parque, ¿no? en tasa de parque, y así en todas las comunidades. Es decir, el fenómeno de la capilarización continúa y continúa incluso en este escenario de debilidad. Bueno, las matriculaciones tienen su importancia, claro que sí, por lo que os he dicho, ¿no? Es decir, al final es lo que hace que el mercado crezca, el renting, el sector del renting crezca en términos de clientes. Hemos tenido una caída del 2,26. Sabéis que las últimas previsiones que habíamos indicado, incluso esta caída era más severa. Después de analizar la información con detalle, pensamos que estamos empatando las cifras del año pasado. ¿Por qué? Porque el año pasado tuvimos un diciembre del 21 extraordinario por el efecto impuesto de matriculación, ¿vale? Es decir, realmente en diciembre del año 21 el sector de la automoción matriculó 21.000 coches más, de los cuales 5.000 era de renting, por efecto anticipar el no pago de impuesto de matriculación, ¿vale? Si descontamos ese efecto, el renting estaría cayendo un 0,20 y el mercado en su conjunto mejoraría también unos 2 puntos, estaría en una caída de un 5% aproximadamente. La buena noticia pues es lo que estoy diciendo, es decir, la presencia del renting continúa creciendo en clientes, continúa creciendo en flota
y continúa creciendo en tasa de penetración, ¿no? Yo creo que la tasa de penetración la estamos viendo aquí, un 26,7, prácticamente un punto 40 más que el año anterior en un escenario de debilidad. Yo creo que es muy importante, ¿no? Y sobre todo cómo se ha ido consolidando en la franja mes a mes, ¿no? El renting empezó el escenario primer trimestre del año 22, del año pasado, muy débil, con el efecto impuesto de matriculación que he mencionado antes, ya empezaban los problemas de la guerra, veníamos de tasas de penetración en torno al 22,5% y prácticamente desde mayo tenemos consolidado el 26,5% y el cierre ha sido todavía mejor, un 26,7%. Bueno, energías alternativas. También un poco fruto de lo que os estoy contando, de esa carencia de vehículos, estamos condicionados. Estamos contentos porque ya tenemos un 32% de los vehículos, luego os daré otra cuando veamos las siguientes láminas, pero no estamos mejor que el mercado. El mercado realmente en energías alternativas está en un 35%, ¿no? Es decir, que estamos en una buena posición, pero el mercado lo está haciendo un poquito mejor que el renting, ¿no? Lo vamos a ver luego fundamentalmente porque el renting está capturando coches allí donde los encuentra. Es decir, la prioridad ya no es tanto la inversión planificada en vehículos que sean sostenibles, eso lleva a vehículos más hibridados o más eléctricos, sino conseguir vehículos. Es decir, las flotas necesitan movilidad porque los parques se están envejeciendo y entonces necesitan esa movilidad. Entonces, eso hace que este dato se deteriore, pues no se deteriore, no mejore tanto como el mercado, ¿vale? Hemos empezado a hacer foco en la parte de vehículos electrificados porque nos hemos dado cuenta primero que tiene su importancia, ¿no? Pero es que el parque de vehículos, ya tenemos en flota 70.000 vehículos electrificados, perdón. De estos 70.000 vehículos electrificados ya suponen el 8,2% de todo el parque de vehículos en renting. De estos 70.000 vehículos, aproximadamente, que siempre me lo preguntáis, 21.000 son eléctricos puros, y el resto estaríamos hablando de híbridos enchufables, serían híbridos enchufables. Es decir, estamos hablando de que probablemente el mayor parque de vehículos de renting, de vehículos electrificados en España lo tienen todos los clientes de renting y las compañías que hacen renting actualmente. Esta es la otra parte que os quería indicar de análisis de las matriculaciones. Bueno, yo creo que se produce, aunque no hemos avanzado tanto como el mercado, pero el proceso, ¿no? Incluso en esta situación de atonía, el proceso de sustitución del diésel y de los combustibles fósiles continúa, ¿no? Es decir, estamos viendo cómo el diésel está perdiendo pues, casi 2,5 puntos, la gasolina está perdiendo medio punto, y está habiendo una sustitución directa en lo que son los híbridos y los electrificados, ¿no? Lo veis, ¿no? Un 3,05 en híbridos y en electrificados un 0,60, y queda pues lamentablemente la evolución del gas, ¿no? Que yo creo que el gas, que siempre había sido un poco una esperanza de una tecnología para poder ayudar en este proceso de transición, pues está perdiendo fuelle por falta de oferta, ¿no? Esto es mercado masivo. Si viéramos solamente industrial, veríamos que el gas ahí sí que tiene un nicho muy importante, todo lo que tiene con actividad industrial y transporte, ¿vale? La muy buena noticia es que la suma de híbridos y electrificados, estaríamos hablando de un peso que supera el 31%, es decir, se habría convertido en la segunda propulsión, es decir, gasolina quedaría por debajo de lo que serían las energías alternativas, ¿vale? Y eso yo creo que es muy interesante
porque significa que el siguiente escalón a batir por estas tecnologías alternativas, fundamentalmente la hibridación y los vehículos eléctricos, va a ser el diésel, ¿eh? Y ya está, como digo yo, a tiro de piedra. Le van a quedar 6 puntos. Aquí tenemos que ver varios efectos para ver cómo evoluciona este futuro. Lo previsible es que con la oferta de vehículos que empieza a haber en la parte comercial, que en el caso de renting pesa mucho, según vayamos teniendo esta oferta, se pueda recibir, los precios sean más competitivos, entonces veremos cómo los clientes de renting van a sustituir el diésel precisamente por las energías alternativas, ¿eh? Fabricación nacional. Bueno, pues un poco también consecuencia de lo anterior y de la necesidad de atender con nuevos vehículos al parque en España, es que podamos tener este peso, ¿no? Un 26,3%, claramente muy por encima del mercado, ¿no? Aquí sí que se produce, pues bueno, una sinergia interesante en el sentido de que los primeros coches, los que más fácilmente pueden llegar a la oferta de clientes de renting, son los que se construyen aquí, los tiempos de desplazamiento son menores, son vehículos normalmente también incluso más económicos, ¿no? Tienen unos escalones de valor un poco inferiores, y eso hace que siempre haya una gran cercanía, ¿no?, entre la producción nacional de vehículos y el producto renting. Inversión. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Realmente ya en noviembre conseguimos que, aunque en unidades, como hemos visto antes, se estaba por debajo de las cifras que se estaban registrando el año pasado, en inversión, como los vehículos y estas tecnologías traen más valor añadido, aparte de los efectos inflacionistas, ya se estaban superando las inversiones que se estaban registrando el año anterior, ¿no? Y claramente, pues al final el cierre del año es un crecimiento pues de un 0,20. Si hubiéramos descontado el efecto que os he dicho del impuesto de matriculación, probablemente estaríamos en crecimientos por encima del 3% en lo que son las inversiones, ¿eh? En unas semanas sacaremos la información plurianual. Sabéis que sacamos una información luego de resumen de lo que ha hecho el renting en los últimos 5 o 6 años, un poco también de recordatorio, ¿no?, para que se vea la trayectoria del producto, pero también lo que cuesta modernizar un parque como el español. Es decir, al final, este año para las compañías de renting pues han sido 5.600 millones. Cuando saquemos las cifras estaremos muy cercano a los 30.000 millones de euros, ¿eh? Eso para tratar de modernizar un parque como el español, y en la fracción que tiene el renting, que no es el 100%. Es decir, que esto es un proceso que va a requerir su tiempo, por más que queramos acelerarlo, y estaremos encantados de ayudar en ello, pero es un proceso que requiere una gran inversión, incluso como país, ¿eh? Es decir, esto ya es un tema de impacto macroeconómico, ¿eh? Facturación. La facturación anual pues ha ido razonablemente bien. Creo que hay que explicarlo, es decir, no es que este 11,65 que parece significativo, y lo es, ¿no?, se descompone prácticamente en dos cosas, ¿no? Uno, lo veíamos ayer con Conepa, está motivado por lo que sería el incremento orgánico de facturación, es decir, la facturación ordinaria, la que tiene que ver con el cobro de las cuotas, los mantenimientos, que estaríamos en crecimientos en torno al 7,5%, básicamente lo que está haciendo el sector del recambio también, incluyéndolo, y los puntos restantes están motivados por la evolución del VO, ¿no? Es decir, la buena evolución del VO está generando una rentabilidad extra. No tiene que ver especialmente con un tema de pricing al cliente, sino que tiene que ver fundamentalmente con estas dos variables, ¿no? El incremento que se está produciendo en el mundo del recambio, fundamentalmente por el propio incremento del recambio de precio, y la parte del VO. En cualquier caso, buena noticia para las compañías de renting, ¿no? Y hay un dato que no
que no hemos dado, y luego lo veremos también más adelante, en el que estamos trabajando. Tenemos datos todavía a octubre, tenemos que hacer el cierre del año, pero tiene que ver con la parte de descarbonización, ¿no? Es verdad que por este efecto de conseguir coches donde fuera, el renting siempre tenía unas emisiones aproximadamente entre 2,5 puntos y 3,5 puntos mejores que el mercado. Estábamos con aproximadamente 120 gramos de emisiones, y este año la expectativa que tenemos es que eso va a continuar, pero se va a reducir a la mitad, es decir, aproximadamente 1,5 puntos, ¿no? Lo digo porque es un elemento de preocupación máximo para las compañías de renting ayudar al proceso de descarbonización. Sabéis que además como asociación estamos en la alianza de Neutral Emotion con otras asociaciones del país, con ANFAC, Faconauto, con Gamban, Anesdor, Aedive, que es toda la parte Ascabus, Sernauto, ¿no? Y bueno, ahí se está haciendo un trabajo conjunto para ver cómo podemos ayudar entre todos a que este proceso continúe vigoroso y fuerte. Y dicho esto, si os parece, os proyectamos el vídeo. Vale, perfecto. Buenos días. Buenos días. Soy Ana Montenegro de Coche Global. Hay un dato que me sorprende porque, según he visto la nota, el plazo medio de vigencia de los contratos es de 46,7 meses. Incluso ha descendido, pero un poquito con respecto al año pasado. El sector está diciendo que no hay coches usados porque el renting no se desprende de ellos, porque están prorrogando los contratos ante la imposibilidad de renovar, de comprar más. Entonces, me chocan este contraste de cifras. Bueno, buena pregunta. Si miráramos hacia atrás, 3 años, el plazo medio del renting sería más reducido, aproximadamente
pues un trimestre menos, 4 meses menos aproximadamente, ¿vale? La cifra esta hay que interpretarlo como un indicador de tendencia, es decir, lo que está sucediendo es que se ha detenido el crecimiento que estaba operando la cartera de renting, es decir, ese proceso que había de alargar los vehículos, como sucedió en la pandemia, que fue una solución yo creo que extraordinaria, se ha detenido. Ese impacto, ya estamos en una fase de reducción pequeña, precisamente en ese 0,20, Ana, que dices, pero se está produciendo. ¿Por qué no se reduce más? No se reduce más porque no hay suficientes coches, ¿vale? Pero la tendencia de que esto se está revertiendo está en marcha, ¿vale? El vencimiento medio, por eso digo que hay que interpretarlo como un indicador de tendencia, porque es la medida que tenemos, pero es verdad que hoy en día han surgido dos componentes de renting que se autobalancean, ¿no? y que se neutralizan entre sí. Está siendo un renting con ampliaciones a más largo plazo, a más de los 4 años, que prácticamente puede ser un 18, un 20% de la cartera, y un renting flexible de muy corto plazo, a meses o a semestres, ¿no? Donde incluso hay compañías que están especializadas, ¿vale? Esa parte donde por un lado nos podemos encontrar con que un cliente de renting, su compañía le puede permitir estar hasta los 5 o 6 años, que antes era imposible, se queda neutralizado con operaciones de renting que se hacen desde el mes, normalmente 6 meses o 3 meses, hasta los 18 o 2 años. Vale. Pero el proceso de achique, como yo diría, está iniciado, pendiente de que haya una oferta suficientemente potente de vehículos para sustituir los actuales. Perdón. Hola, Hola, José, buenos días. buenos días. Enrique de Areva, de IBCA Partners. Dos cuestiones y una observación. Los resultados apuntan a que el ejercicio habéis terminado con más de un 11% de crecimiento en facturación, con una caída de un 2% en matriculaciones, creo que he visto en la presentación. Sí. ¿Esto implica que el modelo unitario está subiendo de precio o el efecto inflacionario está teniendo un efecto también en los contratos? Esa es una cuestión. Vale. Efectivamente, el efecto inflacionario va a tener un efecto, ¿no? Y lo tiene, ¿no? El renting no está ajeno, ¿no?, a lo que está sucediendo en la fabricación. Realmente ya se estaba produciendo un efecto, y es que los coches de energías alternativas son más caros, ¿vale? Es decir, por eso cuando hemos visto las cifras de inversión, en inversión el renting estaba creciendo un 0,2 y en unidades estábamos decreciendo un 2,2, ¿vale? Es decir, que ese efecto fundamentalmente todavía no ha recogido el impacto inflacionista, pero sí que está recogiendo al 100% el impacto de las nuevas tecnologías, que son más caras, ¿vale? En cualquier caso, la facturación viene, ese 11% que me indicabas de facturación, viene motivada por el crecimiento de la flota viva del parque. El parque ha crecido un 7,15, ¿vale? Entonces prácticamente es una traslación directa, es decir, el crecimiento del 11%, 11 casi medio por ciento, un 7,5 es de crecimiento de parque, y los otros 4 puntos es de la evolución del mercado de VO. ¿Vale? Sí, en relación con la observación, yo ya se lo he comentado a Tafal en ANFAC y a Wayne Griffith. Tendríamos que empezar a poner las estadísticas claras, porque nosotros mismos nos estamos engañando con lo de vehículos alternativos, ¿no? En el plan de PNIEC habla de un tema de electrificación, pero habría que distinguir en las estadísticas, sobre todo, los vehículos que son híbridos, los vehículos realmente full electric, ¿no?, como están haciendo muchos mercados de la Unión Europea. Sería bueno que vosotros empecéis también a dar este tipo de información ramificada en cada uno de los puntos, para ver exactamente el efecto que tiene todas las políticas que se están haciendo desde el Gobierno central, para que realmente ese plan de electrificación, incluidos los híbridos dentro de los eléctricos, sea bien claro su efecto, ¿no? Tenemos una apuesta muy importante ahora en temas de inversiones con los planes de los PERTES,
donde una parte importante va orientada al vehículo eléctrico, ¿no? Y de alguna forma esta falta de infraestructura de recarga y no tener muy claro las políticas de dónde estamos y a dónde vamos, hace que en ese mare magnum de cifras parece que lo estamos haciendo bien, pero realmente lo estamos haciendo fatal. Y eso es una cosa que hay que poner bien claro en estadísticas, ¿no? Y la última cuestión es expectativas, ¿no? Una caída del consumo interno, unas expectativas de acuerdo con las cifras que dio Gerardo en Faconauto, de otra banda de los 900.000, siempre por debajo del millón, para este ejercicio. Para vosotros, como parte importante del mercado, ¿cómo veis vuestras expectativas en el 23? Porque parece que la tormenta perfecta se ha juntado todo con el tema de vehículos más caros en electrificación, el coste del dinero más caro que el ejercicio anterior, bastante más caro, y luego una caída radical del consumo interno. Un poco para saber un poco cómo lo veis. Bueno, vamos a la primera, totalmente de acuerdo. Es decir, la parte de comunicar y me quedo con el mensaje, aunque hemos empezado a meter los datos de la flota que tenemos ya de vehículos electrificados, creo que dejaría muy a las claras que el mercado de las energías alternativas, incluyendo la electrificación, Enrique, va a un ritmo distinto al resto. Es decir, y va con unos ritmos de crecimiento realmente muy distintos. Nosotros este año, por dar un dato, veníamos creciendo hasta el año 21 un 50% año tras año en vehículos electrificados, ¿vale? Y este año no. Este año el crecimiento pues, ha sido de apenas un 9%. ¿Por qué? Porque no hay vehículos. No hay vehículos. Esta es la realidad. Entonces, pero estoy de acuerdo, hay que exhibir mejor determinadas cosas y yo tomo nota para ello. Otra cosa muy importante que no se cuenta, ¿no? Yo lo estaba contando con algún compañero antes, es que el segundo semestre, primero, que las cifras de la automoción de este año, ese menos 2% que tenemos ahí, está afectado por el efecto impuesto de matriculación de diciembre del año 21. Si quitas ese efecto, el renting no hubiera caído, en matriculaciones hubiera empatado y el mercado de la automoción hubiera caído, en lugar de un 7 y pico, 2 puntos menos. ¿Vale? Eso no lo contamos. ¿Vale? Lo otro que no se cuenta es que el segundo semestre, tanto de la automoción como del renting, ha sido muy bueno. O sea, el segundo semestre. No estamos en las cifras que tú estás sugiriendo, pero ha sido bueno. Es decir, que yo creo que esa reflexión de cómo entregamos el dato, tanto nosotros como otras asociaciones, yo creo que es muy pertinente. La parte de mercado, ¿no? Es decir, las expectativas que tenemos, como ya el año pasado, y sobre todo porque pensamos que no está llegando mensaje claro de que va a haber coches, es decir, el mensaje claro de que va a haber coches no nos está llegando. Hay mucha ambición, pero ese mensaje de que va a haber coches no llega, y lo vemos con los hechos, es decir, hay una cartera latente de contratos firmados pendientes de entrega que puede ser la producción de un trimestre. Podríamos estar hablando de más de 60.000 contratos de vehículos que no se entregan porque el vehículo no está y el cliente lo tiene firmado. ¿Vale? Pues eso nos hace que no podemos dar unas previsiones como nos gustaba hacer antes, que prácticamente lo clavábamos, ¿no? Entonces, lo que estamos dando es una tendencia en evolución de flota viva de un 6%. Es decir, pensamos que vamos a continuar más o menos con el mismo ritmo de crecimiento que tenemos actualmente en lo que es el parque. Y en clientes, precisamente por esa atonía y por eso que estamos empezando a ver que sí que la última parte del año ha sido mejor, en lugar de tener este 3,9 de crecimiento, podamos tocar un 5%. ¿Vale? Si hubiéramos tenido una información más concluyente, ¿no? Por parte de las patronales de fabricantes, sobre todo, pues probablemente podríamos hacer un ajuste más fino. Lo iremos viendo durante el año, pero en resumen, crecimiento de flota de parque más 6 aproximadamente como tendencia, y crecimiento de clientes pues más 5. La otra parte que tú me decías, Enrique, es la parte del consumo, ¿no?
bueno, eso no es que sea algo del renting, pero ya es casi cosa mía personal. La situación económica, pues afortunadamente, por el anclaje europeo que tenemos, pues no se prevé ningún gran shock financiero como nos pasó en el año 9, ¿no? 10, 11, ¿no? Es decir, tenemos la garantía actualmente de que el Banco Central Europeo está comprando toda la deuda que necesitamos. Eso significa que efectivamente lo que está pasando afecta a los consumidores, pero no se va a producir una gran falla, ¿no? Es decir, la subida de tipos parece que no va a ir mucho más allá de lo que ya tenemos. Ahora la gente está encajando la situación de subida de tipos en sus hipotecas, que es la variable fundamental, hasta agosto, es decir, van a ser meses donde todo el mundo vamos a tener que ir, quien tenga hipoteca, aceptando esto, pero de momento no está provocando un deterioro importante, al menos en las variables que nosotros seguimos, que son las del Banco de España, ¿vale? Lo más importante y la que sí que sería la gran preocupación es qué pasa con la inflación. Y la inflación parece que se va a quedar por debajo del 5%. Si se queda por debajo del 5% para 2023, eso significa que dentro de la flexibilidad que tiene la economía española tampoco produciría un gran shock en lo que es el consumo, ¿eh? Entonces, bueno, pensamos que aunque la situación se ha endurecido para el mercado en general, teniendo en cuenta además el peso que tiene Argentina en ese mercado, que lo estamos viendo, tenemos 200, o sea, es un mercado de 25 millones, nosotros tenemos 250.000 clientes, el efecto pensamos que no tiene por qué ser terriblemente importante. Una pregunta. Antes, en una respuesta has hablado de que el renting con ampliaciones suponía el 18% de la cartera y luego has mencionado el renting flexible. ¿Qué porcentaje de renting flexible hay en el mercado? Pues más o menos lo que te estoy indicando, es decir, estaríamos hablando, o sea, renting flexible, Guillermo, entendido como un renting a menos de 2 años, ¿eh? ¿Vale? Es decir, yo creo que me limitaría a eso. Pues aproximadamente pues también un 16, un 17% de lo que es la cartera, ¿no? Hay que tener en cuenta también que precisamente pues de esta experiencia de la pandemia y de lo que sucedió en la anterior crisis, las compañías todas han aprendido a que, y sobre todo tratan de priorizar a la cartera de clientes, ¿no? Mantener sus carteras vivas, ¿no? Los clientes son muy estables en renting, cuando entran ya no se van, ¿no? Entonces, todas las compañías se han ido dotando de flexibilidad, ¿no? Es decir, te dan más soluciones, te dan más oportunidades para ampliar, para reducir el contrato, pero bueno, técnicamente renting flexible sería menos de 2 años, básicamente, ¿vale? Y has hablado de la importancia que ha tenido el impuesto de matriculación de cara a la evolución del mercado, sobre todo a finales de 2021. ¿Cómo ves la fiscalidad para el sector del automóvil? Porque, por ejemplo, pese a la caída del número de unidades, la fuerte caída que estamos teniendo en el número de unidades, la recaudación por impuesto de matriculación ha subido cerca de 1.000 millones. Pues lo veo como tú, ¿no? Es decir, al final realmente tenemos una fiscalidad que sigue siendo intensa con el vehículo, que ha sido uno de los grandes recaudadores de la economía española durante los últimos décadas, ¿no? Ha sido un poco la vaca que ha generado ingresos, y sin embargo en lo que es este paso a las energías alternativas, a la electrificación, pues solamente tenemos el programa de ayudas MOVES, ¿no? En sus distintas variedades, ¿no? MOVES 3, MOVES Flotas, que a pesar de muchos esfuerzos, pues realmente solo llega a una parte de la demanda, ¿no? Es decir, que realmente sí que pensamos, ¿no?, que en el capítulo de la fiscalidad hay cabida, primero, para que el vehículo, si realmente queremos que se produzca esa transformación, pues al menos se imite siquiera parcialmente lo que sucede en otros países europeos. Yo creo que es una cosa clara, y sobre todo que también sirva para estimular, es decir, que se convierta en unas ayudas como por ejemplo el célebre mensaje del IVA cero, pues donde realmente quien necesite un coche
que ya sabemos que es con más valor añadido y por tanto con más caro, una inversión más fuerte, pues que tenga la ayuda inmediatamente en el proceso de la compra, no al cabo de 12 meses, ¿no? ¿Vale? Que realmente al final lo ves casi como un bonus, ¿no? Te han dado un bonus por haber tomado esta decisión, pero has tenido que tener capacidad financiera suficiente para aguantarlo, ¿no? Es decir, y no todo el mundo puede, claro. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Ignacio Anasagasti, de Tribuna Automoción. Quería saber si en esta situación de 2 años de escasez de oferta de vehículos y, lógicamente, quien tiene la sartén por el mango son los fabricantes respecto a los que suministran los vehículos, quería saber si ha habido una variación importante en la proporción de las operaciones que hacen los operadores independientes de renting, sea una LD, Arval, etcétera, respecto a las marcas de automóviles fabricantes con sus propias divisiones de renting, que en algunos casos están lógicamente sostenidas por estos operadores. Quería saber si ha habido una variación importante, si tenéis datos al respecto. Y la segunda cuestión, quería saber un poco, ahondando en el tema de la fiscalidad, si vosotros a la administración, más allá de lo que has comentado del IVA, ¿le habéis trasladado alguna medida, como hizo ANFAC en el proceso de elaboración de los presupuestos 2023, que presentó una serie de enmiendas y solo se aprobó la amortización acelerada en el impuesto de sociedades de pasar de 6 a 3 años? Quería saber si esta medida la consideráis que va a incentivar algo o va a ser mínimo, y cuál sería para vosotros la medida fiscal que estaríais trasladando a la administración para que aprobara en el corto plazo. Gracias. Vale. Pues a ver si te puedo contestar primero la primera, ¿no? Nosotros no tenemos datos por política de competencia individualizados por compañías, sí que hacemos un seguimiento agregado, con lo cual esto lo tendréis que confirmar con cada compañía, pero en principio no hay grandes diferenciaciones entre el comportamiento de las compañías de renting, de los oferentes de renting, en función del origen de su capital, ¿vale? Es decir, al final, de manera agregada no se ve esta diferencia. Al final yo sí que creo que el hecho de que el renting sea un producto donde el contacto con el cliente es tan importante, ¿no? Y donde sobre todo lo que buscas es fidelizar esa cartera de clientes, de alguna manera te obliga a tomar las mismas decisiones en todas las casas, ¿no? Es decir, no puede suceder que una flota esté con un fabricante y necesite una ampliación porque está esperando un vehículo que se lo van a entregar dentro de 8 meses y entonces venga el fabricante y le diga, pues no, pues ¿y qué hago? Me quedo sin movilidad. Es decir, al final el comportamiento y la necesidad de movilidad que muestran los clientes hace que haya una evolución en este sentido de búsqueda de soluciones muy parecida, ¿vale? La parte de ayudas, nosotros no hemos hecho, así como en la parte de ayudas sí que hemos hecho una reivindicación, ¿no? Varias, ¿no? Especialmente con el impulso de los planes de flotas, ¿vale? Es decir, el modelo de MOVES 3, como sabéis, se distribuyen los fondos por comunidades autónomas. Eso para las grandes empresas, lo habéis visto ahí perfectamente el peso que tienen las grandes empresas, es algo ingestionable. Es decir, tú no puedes decir a una gran empresa, pide la ayuda en País Vasco, ahora la pides en Cataluña para un trocito de tu flota, ahora no cambies los coches de comunidad autónoma, sería algo ingestionable, ¿vale? Entonces, en eso sí que hemos hecho peticiones muy claras de que estuviera el plan flotas, también de que se simplificara todo el proceso burocrático, porque es muy largo, y sobre todo, una de las cosas que no se ha podido resolver es que quien solicite una ayuda del MOVES 3, como sucede en otros programas, tenga una fecha límite. Es decir, no, la que pongan, es decir, pero en 9 meses usted va a recibir el dinero, porque eso permite a toda la industria de la automoción dar soluciones financieras para que ese cliente, cuando se lleve el coche, lleve incorporada la ayuda. Alguien se lo financiará, alguien se lo podrá incorporar en el precio, se encontrarán soluciones para ello, ¿vale? La parte de fiscalidad,
No hemos armado todavía una propuesta, aunque a través de la Alianza Neutral y Mosso sí que tenemos cercanía, como he dicho, con las asociaciones, y sí que hemos visto, y la vemos con agrado, el tema de las bonificaciones en IVA. Si es IVA cero, fantástico, ¿no? Pero eso pensamos que es una medida que puede llegar a todos los segmentos de clientela, y además en el momento en el que la gente lo necesita, en el que el ciudadano lo demanda para comprar el coche. O sea, pensamos que sería una medida muy adecuada. Alguien se lo quiere quedar, el micrófono, yo no lo suelto. Hola, José Martín. Soy Luis Miguel González de Autorrevista. Has comentado que más de una cuarta parte de las matriculaciones de renting son vehículos de fabricación española. ¿Crees que esta tendencia puede incrementarse en el corto plazo con las adjudicaciones para los próximos años en factorías españolas? ¿Crees que esto puede ser un impulso también para el mundo del renting? Para el renting en España sí, sin duda. Es decir, y más en un momento donde los procesos de fabricación pues, son parte de la oferta, es decir, están muy controlados, las fábricas tratan de adaptarse lo máximo posible a la oferta, pensamos que es bueno. El hecho de que efectivamente también pues haya un mayor valor añadido tecnológico en las factorías españolas hacia estos vehículos también lo vemos positivamente, ¿no? Es decir, este 26% desde el punto de vista del renting es muy importante, pero lo tiene más desde el punto de vista de lo que ha hecho la industria en España, porque el apostar por los híbridos enchufables pensamos que ha sido muy importante. Si no, hubiéramos estado descendiendo el peso, ¿vale? Es decir, ese salto que dio ya la industria hace 3-4 años, pensamos que es realmente importante y efectivamente marcará un paso, ¿no? Es decir, si llegamos a tener vehículos 100% electrificados en España, ese peso seguirá subiendo, ¿no? Hola, a mí me gustaría saber si se ha modificado el porcentaje de la facturación debida al mantenimiento y la postventa en el renting por el auge de las matriculaciones en vehículos híbridos y porque haya más clientes particulares y tal, o sigue siendo el mismo. Buena pregunta. No tenemos, o sea, no tenemos ese dato todavía. Solamente tenemos impresiones, ¿vale? Es decir, sí que habéis visto que parece que la facturación ha seguido la correlación general que están siguiendo los talleres de postventa en España, ¿vale? Es decir, parece que eso sí que se está produciendo. Del otro todavía no tenemos información de detalle. Lo hemos visto en tema asegurador, que también es una parte, que serían todos los daños de chapa y demás, donde lo que sí que estamos viendo es que las personas, los clientes que llevan vehículos de energías alternativas tienen un comportamiento menos siniestroso, más prudente. Yo no sabría muy bien inferirlo, pero la realidad es esa, es decir, que realmente, a pesar de tener vehículos, porque son muy potentes muchas veces los vehículos eléctricos, ¿no? Sin embargo, el comportamiento siniestral está siendo mejor que el vehículo homólogo en combustibles fósiles, ¿vale? No tengo más información, trataremos de poderla generar. Es verdad que hay muchas anécdotas, ¿no? Y te cuentan, pero de una manera agregada para lanzar un mensaje no podríamos todavía. ¿Alguien más, verdad? Sin más preguntas. Pues ya está, ¿no? No sé si a través del chat alguien ha formulado alguna pregunta. Pues mirarlo. No, pues nada. Pues nada, muchísimas gracias. Y nada, ha sido un placer. Cualquier cosa que tengáis, incluso a posteriori, si nos lo queréis formular, nosotros encantados, porque nos tengáis en el radar. En unos días sacaremos la información plurianual, yo creo que esa también tiene su importancia. Y también, bueno, sacaremos la información de emisiones, ahí tardaremos un poquito, la de seguridad.
¿Y misiones de seguridad en cuánto tiempo, Inma? Un mes. Un mes. Muchísimas gracias a todos.